Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y esperamos que la palabra que se va a compartir el día de hoy pueda ser de bendición y pueda edificar tu vida. He estado compartiendo acerca de una generación de conquista. Levante su mano y repita conmigo: generación de conquista. Y hemos estado estudiando la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán representa o es símbolo de la tierra de las promesas a donde Dios quiere llevarnos, donde se cumple el propósito de Dios para nuestra vida. Y veíamos la semana antepasada en el Salmo 91, porque veíamos que una generación de conquista es una generación que permanece en cobertura. Y veíamos en el Salmo 91:1 que la Escritura dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y habitar es muy diferente a visitar. Habitar significa que ahí establecemos nuestra habitación, nuestra casa a la sombra del Todopoderoso, a la sombra de Dios. Esto quiere decir que entendemos que nuestra vida debe ser una habitación para el Señor. Nuestra relación con Dios no debe ser algo esporádico, no debe ser algo que solamente lo hacemos los domingos, sino que diariamente, en todo momento y en cualquier lugar, somos conscientes de que el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Alguien dice amén? Y todo aquel que es consciente que el Espíritu de Dios habita en él, entonces sabrá que hay un Dios omnipotente que está con él y que lo puede cuidar y lo puede resguardar. De manera que cuando haya un peligro, aquella persona no tendrá temor porque el Todopoderoso lo está acompañando. Si aparece una circunstancia adversa, esta persona que es consciente de su comunión con el Señor sabrá que junto Padre Celestial, dispuesto a pelear la batalla por sus hijos y darles la victoria en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Por eso es importante que usted y yo aprendamos esto y vivamos en comunión permanente con el Señor. Veíamos que la generación de Josué, que iba a entrar a Canaán, celebró la Pascua. Y celebrar la Pascua, ya hemos visto que ellos celebraron la Pascua en Egipto para ser libres. Después celebraron la Pascua en el desierto, en el proceso de transformación, en el momento difícil. Ellos seguían celebrando la Pascua porque permanecían agradecidos con aquel que les dio libertad. Pero antes de entrar a Canaán, antes de entrar a la vida en desarrollo, ellos volvieron a celebrar la Pascua porque la comunión con Dios que ellos tenían era una comunión real y permanente. Cuando tú y yo permanecemos con los pies en la tierra y nuestra mirada en el cielo, sabiendo que Él perdonó nuestros pecados, y en medio del momento difícil, en medio de la necesidad, nos aferramos a Él, entonces estaremos listos para una nueva temporada. La puerta se abrirá, entrarás a Canaán y verás lo mejor de lo mejor que Dios tiene para ti y para los tuyos en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Hay algunos de aquí que van a ver muy pronto que esa puerta se abre a causa de la fidelidad. Se cumplirá la palabra que dice: por cuanto has sido fiel en lo poco, en lo mucho el Señor también te pondrá. ¿Alguien lo recibe? Veíamos tres aspectos de la Pascua. Ellos tenían que sacrificar el cordero y la sangre ponerla en los dinteles de la puerta, ponerlo en los barrotes de la puerta. En primer lugar, ellos tenían que creer en el poder de la sangre. Diga conmigo: creer en el poder de la sangre. Ellos tenían que experimentar, iban a experimentar la salvación en ese contexto. Pero en el desierto, ellos tenían que seguir creyendo que el mismo que los liberó de Egipto era el mismo que iba a suplir la necesidad en el desierto. Les iba a dar alimento en el desierto. Les iba a dar agua en el desierto. Les iba a dar cobertura en el desierto. Ellos tenían que mantenerse creyendo. Levante su mano derecha y repita conmigo: debo seguir creyendo. Pase lo que pase, venga lo que venga, conmigo va el Dios Todopoderoso que me dará la victoria en medio de cualquier situación. Entonces, de la Pascua extrajimos tres verdades. Tenemos que creer en el poder de la sangre de Cristo. Levante su mano y diga: debo creer
en el poder de la sangre de Cristo. En segundo lugar, veíamos que ellos tenían que comerse el cordero. Para ser libres de la muerte, ellos tenían que poner la sangre en la puerta, pero comerse el cordero. Y veíamos que uno se convierte en lo que come. Veíamos que algunos por aquí tenemos cara de hamburguesa, porque comemos mucha hamburguesa, pero uno se convierte en lo que come. Si usted escucha puras palabras de amargura, terminará convirtiéndose en una persona con amargura. Si usted escucha muchos chismes, terminará convirtiéndose en una persona que siempre tiene un chisme que contar. Pero si usted se frecuenta personas que la edifican, usted se va a convertir en un edificador de personas. Si usted se junta con personas que restauran su vida, usted se va a convertir en un restaurador de personas. Si usted se junta con personas que piensan en un lenguaje de fe, usted va a hablar un lenguaje de fe, porque nos convertimos en lo que comemos. Veíamos que la serpiente, antes de ser serpiente, era angelical. Fue un ser, un querubín protector. Pero este querubín se comió la idea de que podía ser igual que el Padre, igual que Dios, y ocupar su trono. Y lo que pasó con ese ser fue que fue echado a tierra. Se convirtió en un ser caído. Y este ser caído vino con Eva. Eva fue una mujer posicionada junto con su marido en un lugar especial. Fueron puestos en el Edén, en un lugar de desarrollo, en un lugar donde había comunión con el Padre, en un lugar donde estaban en la perfecta voluntad de Dios, estaban caminando en la voluntad de Dios. Pero la serpiente vino y le dijo a Eva que viera algo que no tenía que ver. Y le dijo, come de este fruto, porque el día que tú comas de este fruto vas a ser como Dios. Esta mujer escuchó a la serpiente y comió de aquel fruto, y acto seguido esta mujer se convirtió en un ser caído, porque creyó lo que la serpiente le estaba diciendo, y entonces esta mujer junto con su marido también cayeron. Es importante que cuidemos lo que estamos alimentando. Levante sus manos y repita conmigo, debo comer puro alimento sano. ¿Alguien dice amén? Y en tercer lugar, hablando de la Pascua, antes de entrar al tema, veíamos que la gente tenía que permanecer en casa. Es decir, esa noche en Egipto, cuando se celebrara la Pascua, iba a venir un espíritu de muerte, pero los que tuvieran la señal de la sangre en sus casas, ese ángel pasaría por alto. Pero ellos tenían que comer el cordero, y veíamos de la importancia de nuestra alimentación, pero en la casa. Si alguien se salía de la casa, quedaba expuesto a aquel espíritu de muerte. Y veíamos que es muy importante que nosotros luchemos por permanecer en nuestra casa. En primer lugar, nuestra casa familiar. Tú tienes que creerle a Dios por una restauración en tu matrimonio. Tú tienes que creerle a Dios por una restauración integral en tu familia. Si el enemigo se levantó para dividir tu matrimonio o para afectarte, tú tienes que aferrarte a creer en el poder de la sangre de Cristo. Y aquel enemigo que se levantó para dividirte va a salir huyendo, y tú vas a ser restaurado con la bendición del Señor. Tú tienes que creerle a Dios por tu familia. Yo no sé en qué condiciones se encuentra tu familia, pero yo sé lo que Dios es capaz de hacer. Y si tú lo crees también, vas a ver la bendición de Dios sobre tus hijos y aún sobre tus nietos, porque nuestro Dios bendice por generaciones. Veíamos también, hay que permanecer en la casa familiar, pero también veíamos que cuando salieron de Egipto, ellos tenían que permanecer bajo la nube. Y la nube es símbolo de la presencia de Dios, y esto quiere decir que era una congregación que estaba pasando por un proceso de transición de Egipto hacia Canaán. Habrá muchas cosas que se levanten para apartarte de la iglesia donde Dios te plantó, pero Dios te plantó en esta congregación, y esta congregación no está llena de gente perfecta. La mayoría estamos en proceso de transformación. El Señor ha hecho una obra adentro y sigue trabajando acá afuera, ¿verdad? En el rostro de algunos. Pero no importa lo que se llegue a levantar en contra tuya, tú tienes que aferrarte al lugar donde Dios te plantó. Dios te plantó en esta congregación, y en esta congregación debes echar raíces y dar fruto para la gloria del Señor. En esta congregación tú vas a ver a tus hijos crecer, vas a ver a tus hijos servir al Señor, vas a ver a tus hijos continuar lo que hoy estás viendo que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Pero después del Sinaí
Y antes de entrar a Canaán, antes de entrar a la tierra del desarrollo, el Señor ordenó a aquella congregación. Y usted puede leer en el libro de Números que se organizaron por tribus. Y cada tribu tenía su bandera. Y todos los que pertenecían a esa tribu identificaban la bandera y ahí se acomodaban. Y el centro de todo era el tabernáculo donde estaba la presencia del Señor. Como iglesia nosotros tenemos una estructura de trabajo. Estamos a través de subredes, a través de grupos de vida, tratando de ordenarnos para el crecimiento y para el desarrollo de lo que Dios va a hacer en esta congregación. Porque la visión que Dios nos ha dado es transformar. ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado? Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Por eso es importante que usted no se pierda en el camino. Usted ubique su grupo de vida, permanezca en ese grupo de vida, ubique su discipulado, permanezca en ese discipulado, porque estamos caminando de manera ordenada para entrar a esta etapa de desarrollo a donde Dios nos quiere llevar. Pero hoy quiero hablarle, continuando con esta temática, acerca de que una generación de conquista es una generación dispuesta a ser transicionada. Diga conmigo, transición. ¿Qué significa transición? Transición significa acción y efecto de pasar de un estado a otro. Es acción y efecto de pasar de un estado a otro. El concepto implica un cambio en un modo de ser o en un modo de estar. Habla de un cambio. Por ejemplo, yo como hijo de familia, yo era muy dependiente de mi mamá. Yo tenía mamitis y ahora tengo floritis. Y yo recuerdo que acudía a mi mamá para todo, para todo. Y mi papá viajaba mucho a causa del ministerio y la que estaba más cercana conmigo era mi mamá. Y yo recuerdo cuando me casé, en el 12 de diciembre de 1998, me casé con una linda morenita, no, perdón, es una canción. Y cuando me casé, mi mamá vivía en Matamoros, pero yo seguía dependiendo mucho de ella. Cada vez que Flor me pegaba, pues, yo le hablaba a mi mamá. Y pues no había manera de mandarle fotos de cómo me dejaba arañado y todo, despeinado. Pero yo dependía mucho de ella. Para cualquier problema que se me atravesaba, mamá, y mamá, y mamá. Yo era muy dependiente de ella. A los 6 meses de que yo me casé, mamá parte con el Señor en julio del 1999, ella parte con el Señor, y de pronto yo me sentí como descobijado, así como que, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y ya no, pues sí platicaba con mi papá y le exponía algunas cosas, pero el mayor nexo o la mayor conexión estaba con mamá, y de pronto pues ya me sentí sin un apoyo así cercano o fuerte sobre mi vida. Yo no podía caminar o desarrollar una vida de fe si yo seguía siendo muy dependiente de mamá. A partir de que mamá fallece, pues empieza un cambio en mi vida. Ya yo tenía un microbús de transporte público y por ahí yo tenía algunos recursos que entraban, dependía en cierta forma de mi economía en relación al microbús. Y recuerdo que en ese contexto el Señor me llama a servirle. Y junto con el llamado empieza a nosotros un cambio, una transición. Recuerdo que salimos de la casa de mis padres, fuimos a vivir a la casa de mi hermana Elda Ruth y de mi cuñado Alejandro. Estuvimos un tiempo ahí, después nos fuimos a vivir a la casa de mi hermano Daniel, que también me prestó su casa. Estuvimos un tiempo ahí y después nos fuimos a rentar una casa. Pero en el camino el Señor nos fue transicionando. Siendo yo una persona muy dependiente de mis padres, de pronto tuve que aprender a depender del Señor. Tuve que empezar a caminar y dar pasos de fe en relación al Señor. El Señor me quitó el microbús, porque también yo dependía de lo que
forma mi esperanza estaba en lo que el negocio dejaba. Entonces yo tuve que venderlo y cuando lo vendí, invertí en una librería y de pronto llevé a esa librería a la quiebra, porque teníamos 2 hijas que comían como si me odiaran y bueno, siguen comiendo así. Caí en una condición donde mis deudas económicas estaban altísimas. Estaba sumamente endeudado, tenía una tarjetita, un plastiquito mágico que nada más lo pasaba así y me daban lo que quería. Yo nada más le hacía así y ya me lo entregaban. Y dependía mucho de ese plastiquito. En un principio dependía mucho de mamá, después dependía del microbús y después dependía de la tarjetita. De ese plastiquito que pasaba y milagrosamente me entregaban ropa, zapatos y lo que pedía, pero después me venían unos dolores de cabeza, no sé por qué. Y llegó el momento en que la librería estaba sumamente endeudada, la tarjeta estaba hasta el tope y tenía una serie de cosas porque yo había estado cobijado bajo el apoyo de mamá y de pronto ya no tener a mamá y empezar a querer caminar, yo tenía que ser transicionado y aprender a confiar en el Señor, porque yo estaba dependiendo de algo físico, material, algo que fuera palpable, y yo tenía que aprender a confiar en un Dios a quien no podemos ver ni tocar. Y en ese proceso de transición Dios tuvo que trabajar acá, en mi mente. Yo recuerdo que tenía la tarjetita, ese plastiquito mágico, y yo decía, Señor, la tengo por si se me ofrece. Y recuerdo que el Espíritu Santo me recuerdo que si se te llega a ofrecer algo, aquí estoy contigo. Y entonces fue un momento en donde yo recuerdo que usaba la tarjeta para asuntos de la iglesia incluso. El Señor nos llamó en el año 2000 y recuerdo que usábamos la tarjeta para ciertas cosas, ciertos pagos. Y el total que ya estaba hasta el tope. Y el Señor me dijo, no necesitas de la tarjeta para sacar adelante lo que te he llamado a hacer. Tienes que romper esa tarjeta. Y entonces yo recuerdo que fue un momento difícil donde tuve que, bueno, Señor, pues le voy a romper en el nombre del Señor. He dependido del plástico, he dependido de la tarjeta, pero ahora decido confiar en ti, Señor. Decido confiar en que en algún momento en que tenga alguna dificultad, tú me darás la sabiduría o me abrirás la puerta que necesito para salir de ese problema. Yo recuerdo que rompí la tarjeta y la primera que brincó de alegría fue mi esposa. Porque dijo, wow, ya nos liberamos de Faraón, ¿no? Y rompí la tarjeta y no le miento. Al mes el Señor hizo un milagro financiero y nos sacó de las deudas en que estábamos. Así de un día, de un mes para otro, la vida nos cambió gracias a un milagro que el Señor hizo. Pero el milagro primero tuvo que ocurrir acá. Tuvo que haber una transición aquí, una nueva manera de pensar para poder caminar de una manera diferente. Recuerdo que cuando ocurrió ese milagro, también hubo una transición en nuestro ministerio, porque el del 2000 al 2007 éramos un grupito que nos reuníamos allá en Pan de Vida Norte. Hay algunos sobrevivientes de aquella época, yo creo que algunos cuantos recordarán. Del 2000 al 2007 éramos un grupito de 30, 40 personas que estábamos en una rutina, no pasábamos de lo mismo y allí estábamos, pero algo pasó en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento de las cosas de Dios, que de pronto en el 2008 comencé a escribir. En el 2008 empezamos a hacer eventos llamados Lluvias de Gracia. Rentamos el Auditorio Municipal de Tampico y el Auditorio Municipal de Madero y empezamos a creerle a Dios por cosas mayores. En el 2008 entramos a la televisión, cosa que no habíamos hecho nunca antes. Después en el 2009 entramos a este lugar y empezamos a ver el favor de Dios y la gracia de Dios sobre nuestra vida y creemos que aún hay muchas cosas que Dios va a hacer, no solo sobre nosotros, sino sobre toda la congregación que representa Pan de Vida. ¿Alguien dice amén? Pero estoy hablando de transición. Yo no podía empezar a dar pasos de fe y seguir creyendo en Dios si seguía dependiendo de alguien. Si seguía dependiendo de la tarjeta, si seguía dependiendo de algo físico. En ocasiones podemos depender de nuestra empresa y Dios tiene que quitarnos la empresa porque la empresa de pronto se vuelve una muletilla de nuestra fe.
A veces dependemos de nuestro trabajo o dependemos de alguna fuente de ingreso y Dios nos las tiene que quitar para poder darnos algo mejor, algo extraordinario, que es la fe en Él. Uno puede perder trabajo, uno puede perder economía, pero si mantiene la fe y se mantiene creyendo en la palabra, vas a ver que las cosas van a ser restituidas, restauradas, y vas a ver el favor de Dios sobre ti y sobre tus siguientes generaciones. ¿Alguien dice amén? Entonces, hablando de transición, el pueblo que salió de un estado de esclavitud comenzó a caminar con rumbo a su libertad. De un día para otro salieron de esclavitud y comenzaron un camino de libertad que los estaba llevando hacia Canaán. El pueblo que no tenía interés en servir al Señor empezó a recibir las instrucciones del sacerdocio en el Sinaí. El pueblo que iba acompañado de la presencia de Dios arriba de la nube, de pronto empezó a experimentar la compañía de Dios entre ellos. Hay ocasiones en que uno tiene una doctrina acerca de Dios y esa doctrina solo está en nuestra mente, pero llega un momento en donde nosotros somos sumergidos en la presencia del Espíritu Santo y Dios deja de ser una doctrina y se convierte en alguien real en nuestra vida, aquel que llena nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, aquel que nos llena de gozo, nos fortalece en medio del desierto. La gente te ve batallando, pero te ve siempre sonriendo. La gente te ve en dificultades, pero se ve siempre alegre. Y la gente te pregunta, ¿por qué no pierdes el gozo? ¿Por qué no pierdes la paz? Y tú dices, es que el gozo que yo tengo está acá adentro y viene como consecuencia de que Dios habita en mi vida. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ahora, el pueblo que estuvo viviendo al día en el desierto, diga conmigo, vivir al día. Levante su mano y diga, había un pueblo que vivía al día. Ese pueblo que vivía al día, de la noche a la mañana, cuando el Señor les abrió la puerta, dejaron de recibir el maná del desierto y empezaron a levantar el fruto de la tierra. Por ejemplo, yo con mi mamá recibía el maná del cielo, porque Dios me daba ese maná a través de mi mamá. Dios me daba ese maná a través de otras personas, pero cuando mi vida fue transicionada, ya no dependí del hombre, sino que ahora veo la provisión de Dios sobre mi vida. Y eso viene sobre todos aquellos que estamos dispuestos a ser transicionados. Yo no sé cómo te encuentras en este momento. Tal vez estás dependiendo de la respuesta de un patrón, tal vez estás esperando un aumento en tu salario, pero lo que yo te digo, que cuando tú eres transicionado en tu espíritu y en tu manera de pensar, de un día para otro, las cosas cambian. De pronto una puerta se abre y estrenas casa. Una puerta se abre y estrenas coche. Una puerta se abre y cosas que nunca habías recibido las empiezas a recibir porque el Padre ha transicionado tu vida. Te ha sacado del desierto y te mete a una tierra extraordinaria llamada Canaán, donde ves el favor de Dios en tu vida diaria. Alguien tiene que decir amén y darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Ahora, lo que es cierto es que todos llegamos como ovejas a la iglesia. Alguien diga amén. Todos llegamos como ovejas, pero necesitamos ser transicionados a la figura de hijo. Diga conmigo, hijo. Digamos como oveja, una oveja no tiene sentido de orientación. Una oveja, mientras ve alimento, agarra camino y queda expuesto al depredador. Y cuando nosotros quedamos en la figura de oveja, de pronto agarramos camino por donde cualquiera nos quiera llevar. Nos creemos todo lo que la gente nos dice. Nos creemos todo lo que pueda la gente imaginarse. Pero cuando nos convertimos en hijos, quiere decir que hemos madurado en la fe. Nosotros tenemos que transicionar de ovejas a hijos. Y un hijo, escrituralmente hablando, es una persona madura, es una persona que entiende, es una persona responsable, es una persona que tiene identidad con su padre, tiene identidad con su familia. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15, dice la escritura que sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró,
Y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió y le dijo: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Diga conmigo: capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Mire lo que dice este pasaje. Dice que Josué alzó sus ojos y frente a él estaba un varón con la espada desenvainada, el cual se presentó como capitán de los ejércitos de Dios. Diga conmigo: capitán. Diga conmigo: América. No, ese no, ¿verdad? Capitán América no. Se postró como capitán del ejército de Dios. Ahora escuche. Dios se revela de muchas formas. Él es el mismo. Pero se va a revelar de acuerdo a nuestra madurez o a nuestras circunstancias. Escuche con atención. Cuando estamos en Egipto, Él se manifiesta como nuestro Salvador. No puede manifestarse como Jehová de los ejércitos, porque Jehová de los ejércitos se manifiesta en Canaán cuando tú ya estás listo para la conquista, estás listo para la batalla, para desarrollar una vida de fe. Mientras nosotros no salgamos de Egipto, Dios se manifiesta a nosotros como el que puede salvarnos. En primer lugar, se tiene que presentar como aquel que perdona nuestros pecados. Aunque Él es el mismo que nos va a meter a Canaán y llevar a una vida de desarrollo, nuestra condición todavía es de oveja. Nuestra condición todavía es de niño. Nuestra condición todavía está en un asunto de encierro almático, donde de pronto nuestras necesidades son simplemente vanidad, o nuestras necesidades solamente tienen que ver con vivir al día. Hablar de entrar a Canaán significa que entras a la etapa de desarrollo, a la etapa donde tú ya empiezas a conquistar y avanzar y a caminar de acuerdo al plan de Dios para tu vida. ¿Para qué son los ejércitos? Los ejércitos son para la batalla. En Egipto Dios mostró su poder por medio de Moisés para liberarlos. Y durante el camino, escuche, durante el camino Dios manifestó su poder a través de Moisés. Moisés daba una palabra de parte de Dios y la gente recibía la palabra. Por ejemplo, tuvieron hambre y Dios le dijo a Moisés: mañana va a haber alimento para todos. Y entonces salió Moisés y le dijo al pueblo: mañana, dice el Señor, va a haber alimento para todos. Y al siguiente día había alimento para todos. Pero la gente necesitaba de Moisés. La gente necesitaba que alguien le diera una palabra. La gente necesitaba que alguien orara por ellos. Cuando somos ovejas, somos dependientes de personas. Necesito que alguien ore por mí. Necesito que alguien me dé un consejo. Necesito que alguien me saque de la depre. Necesito que alguien me libere porque ando todo tenso, todo acelerado. Y eso es válido hasta cierta manera porque venimos como ovejas. Necesitamos que alguien ore por nosotros. Necesitamos que alguien nos dé una palabra. Necesitamos que alguien nos profetice así como Moisés. Pero cuando somos transicionados, cuando permitimos que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida, entonces entendemos que el mismo que le habla a Moisés también me habla a mí. Que el mismo que usa a Moisés también me habla a mí. Y Dios no solamente quiere usar a Moisés, sino que quiere levantar a toda una generación que entienda que el cielo se mueve a través de hombres y mujeres que le creen y que están dispuestos a avanzar hasta conquistar el Canaán. ¿Alguien dice amén? Y yo con mis ojos aquí puedo ver a hombres y mujeres que están listos para la batalla, que han sido procesados y que están siendo transicionados y que muy pronto se van a levantar a conquistar las promesas que Dios les ha hecho. No sé cuánto tiempo hayas estado esperando, pero lo que sí sé es que cuando Dios te abre la puerta, entonces nadie te la puede cerrar, porque el Padre te ve como un hijo maduro que ha sido transicionado y está listo para lo mejor de lo mejor que el cielo tiene para su vida. Denle un aplauso fuerte al Señor.
Entonces, mientras somos ovejas y no aprendemos a confiar en Dios para lo necesario, dependeremos de la oración de alguien más. Y no está mal que alguien ore por ti. Diga conmigo, no está mal. O sea, si tú tienes una necesidad, alguien tiene que orar por ti. Si tú tienes una confusión, alguien te tiene que dar un consejo. Pero llega un punto donde transicionamos de ovejas a hijos, donde por profundizar en la palabra y en nuestra relación con Dios, somos alumbrados en nuestro entendimiento para poder movernos en los principios del reino de los cielos. ¿Está aquí conmigo? Hay un Canaán que ilustra la herencia de Dios para tu vida. Pero a ese Canaán no podremos entrar en forma de oveja. ¿Está aquí conmigo? No estoy hablando de la salvación. Una persona puede ser oveja y es salva. Una persona salió de Egipto y está en el desierto, tiene la presencia de Dios, tiene la palabra de Dios, pero todavía es oveja. Esa persona es salva. Estoy hablando de que para entrar a Canaán, para traer el cielo a la tierra, para cumplir el propósito de Dios para tu vida, y el propósito de Dios es mucho más que un trabajo. El propósito de Dios es mucho más que una casa. El propósito de Dios es más que una esposa o un esposo. El propósito de Dios es más que un coche. Hay algo extraordinario que Dios tiene para tu vida. Tú no eres solamente el producto de una noche cuchicuchi entre tu papá y tu mamá. Tú eres producto, eres resultado del plan eterno de Dios para traerte a esta tierra. Te puso un padre, te puso una madre, creó todo este universo para plantarte en esta tierra y te plantó para que dieras fruto y para cumplir el plan que desde la eternidad Él diseñó para tu vida. Pero para entrar ahí, no podemos entrar como ovejas. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo, vemos que había un padre bueno que repartió sus bienes entre los dos hijos. ¿Qué hizo el menor? El menor tomó la parte que le correspondía y a los pocos días se fue de su casa y lo malgastó todo. No estaba listo para recibir su herencia. Si nosotros no comprendemos la importancia de ser transicionados, habrá una herencia para nosotros, pero no podremos tener acceso porque todavía seguimos en la forma de oveja. Mire lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Hay 4 cosas que esta tarde quiero dejar en tu espíritu. 4 cosas que nos pueden servir para ser transicionados. ¿Cuántos quieren ser transicionados? A ver, levante su mano todo aquel que no quiera ser transicionado. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7, dice: además digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo. Hay una versión que dice del esclavo. O sea, usted y yo tenemos una herencia de nuestro padre. Gracias por su alegría. Usted y yo tenemos una herencia de nuestro padre. Hay cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien dice amén? Pero este pasaje dice que mientras seamos niños, en nada diferimos del esclavo, del siervo, de aquel que no tiene herencia. Y dice, aunque es señor de todo. Mientras un heredero es niño, no tiene ninguna diferencia con el siervo, aunque es señor de todo. Mas está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer. Hay una versión que dice, nacido de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres siervo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo,
heredero de Dios por medio de Cristo. Déjeme aclararle que esto no se refiere a la eternidad. La eternidad es un regalo, una salvación que recibimos a través de Cristo Jesús. Pero aquí está hablando de una herencia, de lo que yo le hablo de Canaán, de lo que recibimos de nuestro Padre aquí en la tierra para poder desarrollarnos. Hay 4 cosas que vienen en este pasaje y quiero que nos queden claras en esta mañana, en esta tarde, para que nosotros veamos cómo podemos ser transicionados. En primer lugar, si tú quieres ser transicionado, debes estar bajo tutores. Porque este pasaje dice que el niño está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el padre. No está hablando de que esos tutores sean el padre, sino que esos tutores lo están formando, lo están entrenando, lo están capacitando, lo están alineando hacia la voluntad del padre. Si usted quiere ser transicionado, tiene que aprender a estar bajo tutores, bajo mentores espirituales. No puedes llegar a la madurez, no podemos llegar a la madurez si no estamos dispuestos a ser formados por un mentor. Ahí nuestro carácter es formado, nuestra actitud es corregida. Por ejemplo, asistir a tu discipulado es parte de tu formación, porque tu interés por ir revela la humildad que tienes y el compromiso con tu crecimiento espiritual. Usted puede argumentar muchas cosas acerca de su discipulado, pero Dios lo puso en un discipulado. Dios lo puso bajo tutores para que usted sea formado, para que usted reciba enseñanza, para que usted reciba palabra. Es el Señor quien te pone bajo tutores. ¿Quién lo pone? Levante su mano y repita conmigo, es el Señor. Muévala así tantito y diga, es el Señor quien me pone bajo tutores. Mire, ninguno de nosotros eligió a sus padres. Dios te puso los padres. Usted no eligió a su papá y usted no eligió a su mamá. Dios se los dio. Y a veces Dios nos pone bajo tutores porque Él no nos va a dar lo que queremos. Nos va a dar lo que necesitamos. Y a veces necesitamos ser formados en humildad para sentarnos y escuchar a alguien que tiene menos tiempo que nosotros en la iglesia. Pero este que tiene menos tiempo que nosotros ha ido caminando, ha ido avanzando, ha ido aprendiendo y está dispuesto. Y si tú estás sentado ahí es porque Dios te quiere enseñar algo. Y cuando nosotros estamos ahí bajo tutores, quiere decir que estamos poniendo toda nuestra disposición, toda nuestra entrega para aprender e irnos por el proceso en el que Dios nos va a transicionar. ¿Está aquí? Usted puede estar bajo el tutoreo del mejor predicador del mundo. Usted puede buscar al mejor predicador del mundo y pedirle que lo mentoree, pero eso no le va a dar formación. Usted tiene que tener la actitud de aprender de aquella persona que dirige el discipulado donde Dios lo puso. Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga conmigo, eso duele. Mire que Dios puso a toda una generación bajo el liderazgo de Moisés. Imagínese a Moisés, cómo daba el discipulado. Abran su Biblia, tartamudeaba Moisés. Imagínate para leer el versículo clave. Yo creo que por eso el Señor nada más dio 10 mandamientos, porque dijo, si este se pone a enseñarles más mandamientos, se va a llevar toda la vida ahí en el desierto enseñándoles. Pero Dios le dio un mentor tartamudo. Imagínese que usted vaya al discipulado y usted un hermano que tarda media hora en decir un párrafo del libro que le corresponde compartir en este lugar. Usted se puede incomodar, usted se puede retirar, usted se puede mover, pero si Dios lo puso ahí, es por algo que el Señor le quiere entregar. Y cuando usted está bajo tutores,
va a estar bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre, porque el Señor no lo va a dejar todo el tiempo ahí, sino que cuando Él vea su aprovechamiento, vea su crecimiento, vea su desarrollo, va a decir: mi hijo ya está listo, vamos a llevarlo a una nueva temporada, vamos a transicionarlo y vamos a meterlo en una ruta de la fe, donde va a empezar a ser de bendición para muchas personas, por cuanto ha aprendido del proceso. ¿Alguien dice amén? Dale fuerte el aplauso al Señor. Cuando tú eliges tu tutor, es porque estás buscando a alguien que te diga o te dé lo que tú quieres oír. Pero cuando aceptas lo que el Señor te pone, estarás aprendiendo humildad, estarás aprendiendo obediencia y estarás forjando tu carácter. ¿Alguien puede decir amén? Número 2, si usted quiere ser transicionado, además de estar bajo tutores, usted tiene que romper con la cultura del mundo y adoptar la cultura del reino. Mire lo que dice la palabra: cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Usted y yo no podemos entrar a Canaán con las formas de Egipto. Usted y yo no podemos entrar a Canaán con el pensamiento de Egipto. Canaán es símbolo de reino, de la perfecta voluntad de Dios para su vida. Es cuando se cumple la oración de Jesús, que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Canaán es símbolo de la perfecta voluntad de Dios para ti y para mí. Pero ahí no podemos entrar con un pensamiento como de Egipto, porque cuando somos niños estamos bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Algunos dicen, otras versiones dicen, estamos bajo los principios de este mundo. Hay otra versión que dice, estamos bajo la forma de operar o de actuar de este mundo. Usted y yo no podemos ir con las formas del mundo a esa nueva temporada que Dios tiene para nosotros. Necesitamos ser transicionados. ¿Alguien dice amén? Santiago capítulo 4, Santiago 4 señala algunas características de los que tienen amistad con el mundo. Santiago 4 habla de los pleitos, habla de los celos, habla de las envidias, habla de las contiendas, los cuales Santiago 4 señala son derivados de nuestra amistad con el mundo. No me malinterpreten, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero caminamos bajo los principios del reino de Dios. Estamos en el mundo donde en el trabajo probablemente haya fraude, haya trampas, haya corrupción, pero nosotros no nos movemos con los principios de este mundo. Nosotros nos movemos con los principios del reino de los cielos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque nuestra recompensa proviene del Señor, porque nuestro galardón nos lo va a dar el Señor. Usted no necesita hacer trampa, usted no necesita pelear por sus derechos. Hay alguien que pelea por usted, hay alguien que lo va a recompensar, hay alguien que lo va a bendecir, y usted debe pararse en ese ámbito de la fe para decir: yo voy contracorriente en este mundo, porque este mundo va a la anarquía, pero yo voy a la voluntad del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando hemos sido transformados, transicionados, nuestro pensamiento es hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo recién convertido que estaba arreglando el microbús y de pronto pasó un señor vendiendo paletas, un señor ya grande, y ya le compré una paleta, me dio el precio y le pagué, y cuando le pagué me dio de feria un peso de más, y yo dije: ya la hice. O sea, el pensamiento del mundo todavía no, un peso, por un miserable peso estaba vendiendo la bendición que el Señor me había dado. Y entonces ya me quedé con el pesito y me iba comiendo la paleta, y el Espíritu Santo me redargulló y me dijo: devuélvele ese peso. Ese señor necesita más el peso que tú. Y ahí vengo yo todo lo penado: Señor, perdóneme, me dio un peso de más. Cuando nosotros entendemos esto y empezamos a caminar en los principios del reino de los cielos, la honestidad, la lealtad, el respeto,
respeto, la honra, el amor, el gozo, la paz, todos los principios del reino de los cielos, estamos demostrando a papá que estamos madurando en la fe, que ya no nos movemos como nos movíamos antes, porque ahora somos nuevas criaturas, que todo el pasado fue sepultado y ahora caminamos en base a la dirección que la palabra del Señor nos da. ¿Alguien dice amén? Hay valores en el reino de los cielos y esos valores deben ser establecidos en nuestra vida como una nueva cultura. Hay una misión que tenemos como iglesia y nuestra misión es hacer discípulos. La visión es transformar nuestra comunidad, pero para alcanzar esa visión hay una misión y la misión es hacer discípulos. Pero si yo no tengo la cultura del reino, yo no puedo hacer discípulos. La cultura del reino, podemos encontrar algunos elementos en el fruto del Espíritu. Por ejemplo, el fruto del Espíritu es amor. Cuando yo tengo la cultura del reino, yo decido amar a mi semejante. Aunque mi semejante me muerda, aunque mi semejante hable de mí, aunque mi semejante diga chismes en contra mía, yo decido amar porque Cristo decidió amarme a mí tal y como yo era. Entonces, si usted no opera en los principios del reino, usted no va a caminar en amor. Usted se va a enemistar con la gente por las diferencias que tiene. Pero si usted quiere ser transicionado, usted tiene que adoptar esa nueva cultura. Usted decide amar. Usted decide tener gozo en medio de la prueba. Usted va por un desierto. Usted se está pasando dificultades, se le descompuso el coche, lo dejaron sin trabajo, algo perdió, pero lo que usted no pierde es la integridad con Dios. Usted se mantiene en fe, usted se mantiene creyendo, usted permanece en gozo aún en la prueba porque sabe a dónde va. El que no sabe a dónde va se desespera, pero el que sabe que su padre lo acompaña y que va a la tierra de Canaán, esa persona no pierde el gozo por nada. Sigue danzando en el desierto, sigue sirviendo al Señor porque sabe que Dios le va a dar la victoria. ¿Alguien dice amén? Pero esa es una nueva cultura que tenemos que adoptar. Y no es algo fingido, es algo que podemos llevar a cabo. Yo decido tener gozo cuando hay malas noticias. Es inevitable que lleguen malas noticias, pero lo que sí podemos evitar es engancharnos con esas malas noticias y podemos decidir tener gozo. Otro principio es la paz. Usted y yo decidimos tener paz en medio de la tormenta. Le pueden traer muchas malas noticias. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a desesperar? ¿Se va a enojar? ¿O va a esperar en Dios? Usted y yo debemos decidir tener paz y ser pacificadores. Es una nueva cultura. ¿Quiere ser transicionado? Necesita adoptar esa nueva cultura del reino de los cielos. Amor, gozo, paz, paciencia. Diga conmigo paciencia. Levante su mano y diga paciencia. Cuando usted sabe que Dios va a cumplir su palabra, usted espera pacientemente. Yo recuerdo que cuando me convertí, andaba tras los huesitos de Florecita. Y Florecita me sacaba vuelta. Florecita se iba, era tremenda Florecita. Se iba corriendo. A mí Dios me había dicho que iba a ser mi esposa. Dios me lo había revelado. Pero ella no lo sabía. Dios no le había mostrado nada a ella. Y entonces, un año detrás de sus huesitos. Un año detrás de ella, paciencia, paciencia, paciencia. ¿Qué era lo que me mantenía en paciencia? El hecho de que Dios me había mostrado que ella iba a ser mi esposa. No me mostró a la suegra, sino... No, no es cierto, no. Mi amada suegra, ahí está.